Gracias por estar acá, por interesarse en este taller sobre el que vamos a trabajar con algo que nosotros hemos dado en llamar diálogos de clase. El título de esta presentación es pensar las prácticas docentes a través de la producción de diálogos de clase y la temática tiene que ver con un avance que estamos realizando en nuestro proyecto de investigación que comenzó a muy fines del 2024 y que en realidad casi podríamos decir a principios del 2025 y que va a durar 2 años, así que va a estar finalizando en el 2026. Trabajamos con docentes que en forma colegiada, con este grupo de personas que estamos aquí y que figuramos y que digo los nombres: Carolina Benito, Uriel Kasman, Cecilia Lamela, Cecilia Montes de Oca y yo, Betina Duarte. Somos los investigadores que nos acercamos a Escuelas de Pilar y hemos propuesto un grupo de docentes gracias a la intervención de la supervisión de la zona de Pilar, de la inspección de la zona de Pilar. Hemos propuesto realizar un trayecto que es de estudio, que es de pensar prácticas, que es de planificar y que nosotros miramos en términos de cómo podemos, este grupo de investigadores, trabajar con este grupo de docentes para revisar, analizar y eventualmente superar o mejorar o profundizar prácticas docentes. Dentro de todo lo que estamos haciendo, lo que queremos hablar y mostrar hoy y pensar hoy y trabajar con ustedes es un recurso al que hemos llamado diálogos de clase. Digo, para empezar, que para nosotros, como equipo de investigación, la matemática es una actividad humana que los estudiantes aprenden a matemática haciendo matemática. Entonces, nosotros prestamos especial atención a la producción de matemática durante la resolución de problemas y cuando miramos esto, vemos, observamos las interacciones que se producen entre los estudiantes o entre los estudiantes y el docente a propósito de la resolución de los problemas, la actividad del aula. Entonces, si bien no es obligado mirar la actividad del aula, para nosotros es una elección mirar lo que ocurre en el aula y cuando nos enfocamos en aquello que ocurre en el aula, también no es obligado, pero nos interesa la actividad verbal que se da en el aula. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que esa actividad verbal que se produce a través de diálogos es portadora de mucha información. Del lado de los estudiantes, en estos diálogos que podemos observar en una clase, nosotros podemos ver muchas cosas. Las que están aquí planteadas no son exhaustivas, pero algunas de ellas pueden ser las ideas que en proceso que tienen los estudiantes, las concepciones que tienen sobre los objetos matemáticos que están en juego, qué conflictos cognitivos tienen que superar para poder avanzar en sus conocimientos, cuáles son aquellas representaciones de las que se toman, que pueden producir o que pueden comprender para poner en juego y tales representaciones y avanzar en sus conceptualizaciones. Los diálogos nos hablan también de los docentes y del lado de los docentes los diálogos nos dejan ver qué es lo que el docente imagina como posible, como viable para producido por sus estudiantes, qué lugar le asignan al error, cómo alojan el error en la clase y cómo lo tratan, cómo ponen en juego los docentes la capacidad de escucha, ¿no? Aquí hay un trabajo ya de mucho tiempo de Arcavi sobre el poder de escucha del docente de las producciones de sus estudiantes y creemos que eso justamente en la oralidad es donde se puede capturar. Y nosotros tomamos este trabajo de Arcavi como uno de los trabajos que señalan rumbos para la investigación. También, ¿qué estrategias proponen? Poder ver en sus estudiantes qué es lo que es viable y qué es lo que creen que puede hacer avanzar el punto en el que ellos están. Así que el diálogo para nosotros, como pueden darse cuenta, da cuenta de
una frondosa cuestión en el aula de una relación que se construye entre los participantes, del rumbo del aprendizaje, que es desde este lugar donde estamos mirando, un rumbo que comanda un docente que tiene que poder planificar sus clases, anticipar muchas cuestiones, no solo los problemas que va a llevar a sus estudiantes y las formas en las que esos problemas se van a resolver, sino también qué discusiones, qué intercambios pueden ocurrir a partir de esas tareas. Tomamos de Margarita Atlet que la enseñanza es un proceso interpersonal y que es intencional y que utiliza básicamente la comunicación verbal, el discurso, el diálogo como una forma de poder provocar aprendizajes, de favorecer avances, de conseguir que los estudiantes comprendan. Y entonces, claro, vemos al docente como un profesional de la gestión de las condiciones del aula. Bien, hasta acá venimos hablando de los diálogos que podemos observar en una clase. Y estos diálogos nos son una forma prioritaria para poder entender desde el lado de estudiantes qué es lo que es posible. Pero desde el lado docente hemos encontrado que podemos llegar a comprender estas concepciones, esta gestión de la clase sin necesidad de que ocurra la experiencia de clase. Y entonces, si avanzamos en la placa, voy a hablar ahora de algo muy parecido a lo que hablé recién, así que voy a tener que explicar. Los diálogos de clase. ¿Qué son los diálogos de clase? Los diálogos de clase son para nosotros un recurso para trabajar con docentes. Este recurso, inicialmente muy estudiado por Rina Saskis y otros investigadores como Natalie Sinclair y Peter Lichtendahl, conciben ellos este recurso con un potencial para poder estudiar fenómenos del aula, analizar concepciones de docentes y poner en la lupa la forma en la que sus estudiantes aprenden en vínculo con el rol que tiene el docente en el aula. Nosotros creemos que las conversaciones en el aula nos habilitan a muchas cosas, pero este recurso da lugar a mirar de cerca al docente. Y cuando me refiero a este recurso, tengo que explicar que lo que nosotros llamamos diálogos de clase, que es la traducción que este equipo decidió para algo que en inglés los autores llaman lesson play, y que esto tiene que ver justamente con que es un escrito donde se produce un diálogo que condensa una conversación en una clase. Pero esa conversación y ese diálogo no es real, es ficticio, es hipotético. Está escrito por un docente que considera que en una clase donde hay determinadas condiciones puede ocurrir esa conversación. Estos escritos entonces son ficcionales. Hablan de una clase, no obstante, que es una clase que es verosímil, que es creíble, que es posible. Y los docentes con los que nosotros estamos trabajando y los docentes con los que trabajan estos autores son docentes que analizan, recortan un momento de la clase y entonces escriben un diálogo respecto de una conversación que se produce a instancias de un determinado problema, un análisis de una producción y muchas otras condiciones. Estos diálogos de clase tienen el potencial de revelarnos concepciones de los docentes. Y así como antes hicimos una pasada por qué cosas se pueden ver en un registro, decimos ahora, y también para distinguir registro de diálogo de clase, que el registro captura un hecho real y nos muestra a un docente en situación de aula, lidiando con la realidad, respondiendo a cosas que no sabe que pueden ocurrir o que no las tiene del todo imaginadas o anticipadas,
Mientras que en un diálogo de clase, un docente escribe, hace hablar a sus estudiantes con las formas en las que considera que sus estudiantes pueden usar para explicarse, contesta a sus estudiantes o inicia diálogos con las formas en que él considera que son potentes y viables para que sus estudiantes comprendan o, en fin, con el propósito que tengan. Y sobre todo, es dueño de un tiempo. Es dueño de un tiempo al escribir, como cualquier escritor, es dueño de un tiempo de la creación, de poder poner en boca del otro, de borrar, de guardar, de cambiar, que son situaciones que en un registro de clase no vamos a tener. Me parece que pasé más o menos por todas las cuestiones, no sé cómo estamos de tiempo. Pero sí, ya estamos hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quedó poco claro, por ahí, si hay algo que no se entiende, podemos llegar a responder y si no, avanzamos. Ok, ok, ok. ¿Vamos bien? Así que seguimos. Muchas gracias, profes. Bien. Lo que les vamos a proponer ahora es que analicemos, que nos topemos con este objeto, que miremos un diálogo de clase. Entonces, les mostramos aquí una consigna. Como les decía antes, los diálogos de clase son producidos por los docentes bajo alguna consigna, ¿no? Bajo alguna circunstancia de la clase. Entonces aquí lo que tenemos es una consigna que se le da a un grupo de docentes donde se explica esto que estamos viendo. Tenemos una clase, tenemos 20, 25 estudiantes que están trabajando en problemas para comparar pares de fracciones y mientras el docente va deambulando por los pequeños grupos y va viendo las producciones, escucha este diálogo. Y este diálogo es, lo voy a leer despacio, pero nada, tiene 3 líneas nada más. Tania dice, es fácil, solo mirá cuán cerca está el número de arriba del número de abajo. La fracción que tiene menor diferencia, la mayor. Y Jennifer le pregunta, ¿pero eso va a funcionar? ¿Funcionará siempre? ¿Funciona siempre? Tania responde, funcionó para todas las preguntas que respondimos hasta ahora. Entonces, en esa pequeña interacción, la docente se acerca al grupo para hablar con este grupo. Y la consigna que le damos a los profes es que escriban un diálogo de clase que podría tener este docente con Tania y que tenga este propósito. Por un lado, permitir que el estudiante explicite su criterio y por otro, que juzgue la validez del criterio que acaba de armar. Entonces, ahora sí, estamos frente a un diálogo de clase. Este es un diálogo producido por un docente frente a esta consigna que se le da. Insisto, los diálogos de clase tienen una consigna de producción, ¿bien? Y entonces acá la consigna fue esta, ponerse en diálogo con estos estudiantes, con Tania sobre todo. Y entonces la docente escribe, vuelve a parafrasearla a Tania, retoma un poco lo que se le dio y dice, hay otra estrategia para comparar fracciones que usted no mencionó, que siempre ha funcionado para mí. Y la docente le responde, bueno, dale, muéstramela, por favor. Frente a eso, Tania dice, simplemente hay que restar el número de arriba al de abajo. ¿Está bien? Hacer el de abajo menos el de arriba, digo, aclaro por la redacción. El número de arriba al de abajo y ver cuál es más grande. Cuanto más grande es la diferencia, más pequeña es la fracción. Agrega, como 2 séptimos y 3 séptimos. 5 es más grande que 4, 5 es la diferencia de 7 menos 2, 4 es la diferencia de 7 menos 3. Por eso esta fracción, señalando a 2 séptimos, es más pequeña. Bien, frente a eso, la docente dice, ajá, bien, interesante. Y Tania responde, en los ejemplos que usted nos mostró funciona. Entonces la docente, en la intervención 9, dice, ¿me podrías explicar por qué funciona?
Y Tania responde, no estoy segura de cómo explicarlo, solo funciona, tiene sentido. Y entonces la docente dice, bueno, en realidad esto no funciona siempre. Te propongo que busques casos en los que no funciona. Termina el diálogo y lo que nosotros les vamos a proponer a ustedes para este diálogo es que lo analicemos. Consideremos qué es lo que podamos observar en el diálogo de los estudiantes, del docente. Lo vamos a hacer en 2 tiempos porque seguramente muchos de ustedes están acostumbrados a analizar registros de clase. Y una de las cuestiones por las que hay que pasar es que a pesar de que esto tiene un aspecto de registro, no es un registro, no es algo real, está en la imaginación de un docente, es una clase hipotética. Entonces, vamos a pasar por esto como si fuera un registro para después pasar por esto como diálogo de clase, que lo es, para poder percibir esa diferencia. Ceci, ¿vos querés decir algo? No sé, te vi. Chechu, ¿vos querés decir algo? Ah, perdón. No, vi un gesto y me pareció que había cometido un error. Bueno, dejamos el texto para todos ustedes. Les pedimos que pongan sus cámaras, que habiliten sus micrófonos y que empecemos. Vanessa. Sí. Bueno, voy a aproximar una idea a ver si voy por el camino correcto. Me parece Todos que los caminos son correctos. me parece que en este diálogo podemos ver las posibles intervenciones que piensa el docente. Digo, más allá de lo que imagina sobre qué podría explicar la niña, en este caso Tania, me parece que es una anticipación de las propias intervenciones que uno puede realizar durante la clase. A ver, un poco, perdón, me quedé como a mitad de camino. Hay algo de lo que decís que no me queda claro. Vos decís que esto es lo que se puede observar. De nuevo, te puedo pedir que insistas. Lo que digo es, cuando uno plantea o hipotetiza sobre una posible situación áulica, no solo hipotetiza sobre lo que podrían llegar a pensar los pibes alrededor de una situación planteada, sino que también hipotetizamos sobre cómo intervendríamos nosotros sobre esas posibles respuestas de los chicos. Genial, entonces ahora sí entendí. Me parece que vos estás yendo allá, ¿no? a mirar esto como un diálogo de clase. Exacto. Dale, Ceci. No, iba a decir eso, me parece que está bueno lo que está planteando Vanessa, que está como en el paso siguiente, ¿no? De analizar esto ya desde este lugar hipotético. Eso va a ser como una segunda tarea que vamos a proponer. Nuestra intención ahora es suponer que esto realmente pasó, ¿no? O sea, esto es un registro de clase, esto pasó en una clase. ¿Qué podemos observar de esta clase donde sucedieron estas interacciones entre Tania y la docente? Okay. O sea, supongamos por un momento que esto efectivamente es un hecho. ¿Qué nos dice el... Perdón. No, perdón. Pensaba que quizás pedirle que explique por qué funciona es un salto muy grande respecto de lo que venían hablando. Ajá. Tenemos también a Ezequiel que levantó la mano. Si quieren, abrimos así un par de interacciones y... Sí, vamos, los escuchamos. No, yo lo que pensaba es que justamente el objetivo del docente era ver si de alguna manera puede explicar por qué lo que sucede eso, por qué funciona. O sea, creo que esa es la intención del docente. O sea, vos viendo a un docente que hace esta devolución, lo que decís es, bueno, a este docente le interesa no solo tener estrategias y compartir estrategias, sino la clase se
meta en entender el porqué de una estrategia. Para este caso solo Tania, porque está hablando con Tania, pero podría ser esa la... Me gusta señalar algo de lo que dice Ezequiel, que es que frente a algo que estamos suponiendo que ocurrió, podemos hipotetizar concepciones del docente. Hay más manos levantadas, ¿verdad? Sí. Graciela. No sé, sí, claro, no estoy viendo la... sí, no, primero en el que dice interesante, uno puede ver la postura del docente, de ahí decir, bueno, le dejo ahí como sin explicitar si ese razonamiento presentado por esos estudiantes, validarlo, digamos, como bien o mal, digamos, lo plantea ahí como, dice, bueno, es interesante para poder seguir explorando en relación a eso. Y la otra intervención docente, que esto de al no poder explicarlo, porque no estoy segura de cómo explicarlo, porque ellos encuentran esa regularidad, por decirlo de alguna forma, en esos ejemplos, esto de abrirle en el punto 11, bueno, ver que abrirse a otros ejemplos para ver, poder lograr eso, o por lo menos aproximarse a una explicación, digamos, en relación a eso, digamos. Hola. O sea, sí. No, perdón, iba a decir algo, pero no hay problema. Por favor, por favor. Ay, no, bueno, yo les quiero confesar algo. Yo vi el título que me encantó de la ponencia y en realidad me anoté, yo soy profe de lengua y literatura y digo, ¿qué hago en matemáticas? Bueno, pero por otro Por lado, favor, como no soy te vayas. vice, no me voy, Por favor, no me te vayas. interesa Vas a ver que conocimiento. de todas maneras esto va a ser fantástico. Sí, tal cual, porque hay algunas cosas que me parecieron a lo mismo que, digamos, algunas estrategias que usamos para abordar la comprensión lectora están acá también. A mí me dio la sensación de que, bueno, primero la docente evidentemente tiene así como una mirada amplia de lo que es el aprendizaje y que no es ella la dueña del aprendizaje, sino que permite que su estudiante le muestre qué otra forma tiene para llegar a algún resultado, bueno, o determinar algún proceso. Después también da lugar a que pueda encontrar la forma de explicar el porqué de lo que ella plantea, la estudiante plantea, y no la cancela nunca, no la censura nunca. Y bueno, y le deja también la duda, me parece que tiene una mirada así constructivista muy fuerte, como que da a que la misma estudiante encuentre el camino o los caminos, no sé. Gracias, María. Tenemos también Hay otra mano de Sol Carvajal. Está silenciada, Sol, no se te escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, nada, a mí lo que me presento es Sol, me egresé del Jardín de González el año pasado y bueno, esta propuesta me la compartió la profesora Gisela Serrano, así que nada, muy feliz de poder haber estado acá y estar acá. Bueno, respecto a lo que podemos analizar a partir de este diálogo, me ocurrieron varias cosas. Bueno, desde un principio, como docente, me pareció bien, me pareció rico que la docente le diga a Tania, bueno, ¿y cómo lo podrías explicar? O sea, como que trabajar de ese error, o sea, a través, porque claramente no, esto no es correcto, ¿no? Esto no es correcto, y yo le propondría también decirle, bueno, darle un ejemplo que me lo había notado acá. Decirle, bueno, ¿y qué pasa con 3/5 y 4/7, por ejemplo? A ver, ahí, ¿cómo podríamos hacer? No sé, y bueno, ella se dé cuenta que su lógica o su estrategia no estaría dando resultados, por así decirlo. No siempre va a funcionar esa regla que está proponiendo Tania. No sé si me entienden. Es interesante lo que decís. No terminó.
Por favor, Sí. termina así. No, pensé que Sí, habías no, terminado. es que me había gustado la intervención que había hecho este docente porque como que escuchaba la estrategia de Tania y no se la corregía, sino que como que pedía que se le explique y después Tania le decía, no sé cómo es, pero sé que funciona, solo sé que tiene sentido. Bueno, también como que trabajar con eso y decirle, bueno, y darle este ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estas fracciones y darle alguna que eso no funcione? No sé, se me ocurrió recién, no sé. Está bien. Genial, gracias. Voy a tomar la palabra por una cuestión del manejo del tiempo. Vamos a seguir trabajando sobre este mismo diálogo, así que ahora volvemos en un ratito. Si a alguien le quedó algo, María Laura, veo que estás con ganas de decir algo, pero lo paso para la segunda parte. Fíjense que mientras miramos esto en tanto registro, lo que vemos en el estudiante es qué es lo que el estudiante está habilitado. Es una clase donde los estudiantes pueden decir lo que están pensando, pueden hablar de estrategias y son estudiantes que quieren hacer funcionar cosas que se les ocurren. Del lado del docente, vemos un docente que, como estaba diciendo recién Sol, ella lo decía porque pensaba en otra respuesta posible, pero podemos decir que es un docente que da lugar a los procedimientos, busca razones, busca que se entienda, que se sepa el por qué, y toma un lugar de autoridad matemática, se resguarda a sí misma, decir, esto no está funcionando, pero le entrega al estudiante, no cierra, no clausura, le entrega al estudiante el entender de nuevo el por qué. O sea, toma para sí decirle, mira, esto no funciona siempre, ponete a explorar casos donde no funciona, ¿no? No termina de dar toda la explicación cerrada, sino que tira una información y deja al estudiante trabajando. Bien, esto hasta acá. Ceci, no sé si querés decir algo, me estoy olvidando de algo. No, creo que hubo un montón de aportes, también iban bastante en el camino que estábamos analizándolo nosotros. Bueno, entonces, lo que les vamos a proponer ahora es cambiar el switch y es entender, y esto nos va a ayudar a entender qué es un diálogo de clase, que esto fue ficcional y que fue el docente el que imaginó todo. Imaginó las producciones de sus estudiantes e imaginó sus respuestas. Entonces, volvemos a hacer una pregunta parecida, pero ahora es ¿a qué aspecto de las concepciones docentes que elabora este diálogo podemos nosotros acceder a partir de estas poquitas líneas que escribió? Aclaro que a veces es mejor trabajar con más líneas, pero también es muy exigente en términos de tiempo. Entonces, hemos hecho un equilibrio entre poner pocas líneas que pueden sonar a poco y sacarles el jugo a esto. Ahí contamos con ustedes. Hola, Vale. Buenas, ¿cómo andan? Yo quiero hacer una pregunta Bien, para ¿y vos? ayudarme a pensar esto, que es, ¿cuál era la consigna original? O sea, ¿cómo era bien la consigna que les habían dado? Uy, creo que se me congeló. No importa, pero te escuchamos. Capaz puede volver para atrás Uriel y mostrar. Capaz es más sencillo mostrar que explicar. ¿Ves? Ahí está. Había solo 3 líneas de estudiantes y la consigna era escriban un diálogo que podría tener la docente de Tania y con Tania, que le permita a Tania explicitar el criterio por un lado y también mirar, juzgar la validez de ese criterio. ¿Sirvió, Vale? Gracias, sí. Yo acá veo 2 manos levantadas de Vanessa y Emanuel. Vamos. No sé quién quiere empezar. El que quiera. Bueno, en principio me parece interesante el recurso, la verdad que no lo había, o sea, cuando ustedes lo presentaron, dije, me imaginé
no sé, los diálogos de Chevalar, por ejemplo, pero por ahí esto es distinto. Usted los hace, me parece interesante. Bueno, yo creo que de todas, o sea, la idea es pensar en las concepciones del docente que hizo este diálogo, ¿no? Nada, me parece que, o sea, creo que cumple forzadamente con la consigna, o sea, si la consigna es hacerlo dudar, de hacerlo a que valide el estudiante o lograr que llegue a la validación, creo que está como forzada. Está la pregunta, pero no está como la estrategia. Digamos, no es fácil lograr un proceso de validación que no sea con una pregunta explícita. Digamos, parece que no es fácil, no se le está ocurriendo cómo lograr eso. A mí me parece que, nada, o sea, para lograr un proceso de validación, primero hay que tener en cuenta, nada, cuáles son las herramientas para validar, por ahí en un problema, ¿cómo? O sea, por ahí vincularlo con lograr una validación con el tipo de pregunta, pero esto era como en un ámbito intramatemático, y es como que se me venía a la cabeza esto del dominio de validez de una conjetura, y que algo es verdadero o es falso depende del dominio de validez. O sea, a mí me parece que es una conjetura válida siempre y cuando haya un mismo denominador. Entonces, pero estoy divagando, estoy haciendo cualquier cosa, me parece. No, te voy a interrumpir para poder darle la voz a... Es difícil, o sea, no es fácil poder hacer dudar al estudiante o hacerle tener la necesidad de que valide sin un pedido explícito. Y pensaba en eso, perdón. Bien, podemos estar mucho tiempo hablando de las condiciones para generar procesos de validación. Me encanta el tema, te voy a desafiar, pero en un meet privado, me parece. Yo creo que es cierto que hay una complejidad, también es cierto que el docente tomó la palabra y le dijo, mira, no, esto no vale siempre, ponete a investigar. Se lo puso en una función de exploración. Había otra profe, creo que se llama Sol, que había sugerido otra intervención, que es otra actividad que también hacemos con los docentes, que es reformular diálogos para que deriven en otro lugar. Y a ella se le había ocurrido darle 2 casos donde no funcionan. Yo los dejo pensando si dar 2 casos no es cerrar un poco la cocina de la cuestión y pone al lado de los estudiantes, bueno, el fracaso porque no funciona, pero también el tener que también entender por qué salieron esos 2 ejemplos. Y lo vemos mucho en las clases. Pero vuelvo a la idea que estaba llevando Emma, que es que es cierto que en pocas líneas un ejercicio de validación es difícil. Igual no teníamos grandes expectativas respecto de una validación completa, era poner al estudiante en situación de validar, no que la validación quedara armada. Por otro lado, acá hay que contravalidar, porque en realidad eso así como está no funciona siempre, y justamente ponerlo a pensar en ejemplos tiene la contracara de que puede venir del estudiante el descubrir en qué casos sí funciona. O sea, ese dominio de validez que vos dijiste puede ser un derivado de esta intervención. Así que por ahí no está cerrado ese camino. Estamos debatiendo, ¿no? Y generando opiniones, pero nos interesa mostrarles qué diferente es mirar esto en términos de que cuando yo veo a un docente escribiendo sobre algo que es hipotético, accedo a cómo se imagina.
accedo a cómo se imagina a sus estudiantes, accedo a cómo se imagina la clase, accedo a cómo se imagina a sí mismo. Tenemos Estoy 4 hablando manos mucho. y Dale, con que hagamos sea eso y después ya, eso, 3 minutitos y avanzamos sobre otras cuestiones. Bien, yo tengo primero a Vanessa en la lista. Sí, voy a ser breve, así los compañeros pueden participar. Me parece que en este diálogo se refleja que el docente tiene la concepción de la matemática como un quehacer, porque ante la falta de teoría que anticipa que la alumna no va a tener para poder explicar el por qué funciona, la lleva al hacer, a buscar, a explorar. Me gustaría también tener más de este registro, porque ella dice que en todos los casos funciona. Me gustaría saber si estaban trabajando con fracciones del mismo denominador. Nada, como para orientar un poco la búsqueda de esos 2 ejemplos. Pero bueno, eso, sobre todo el quehacer, el que si no hay manera de explicarlo, no dar la teoría, sino avanzar sobre la búsqueda práctica de ejemplos. Me parece también lo mismo, quizás cerrarlo a un ejemplo, 2 ejemplos, es cerrar un poco la discusión ahí, pero me parece que la concepción de fondo está buena. Gracias, Vanessa. Tenemos también a María, ahí con la mano levantada. Bueno, yo de matemáticas no voy a opinar nada, como ya imaginarán. No, lo que quiero decir es, bueno, primero que me parece interesante diálogo de clase. Un docente que puede pensar un diálogo de clase es porque no se cree dueña ni dueño del conocimiento, sino que está abierto a pensar lo que ustedes dijeron antes, lo que dijo Bettina, de qué concepción del conocimiento tenemos, de que se construye, digamos, se construye con otro el conocimiento, de que el conocimiento, bueno, es colectivo, esto de que es direccionado, evidentemente. Entonces, me parece interesante diálogo. O sea, ya se sabe que el conocimiento no lo tiene una sola persona, en el caso que es más tradicional el docente, sino que él fluye a partir de estar con otros. Me hizo acordar al diálogo problematizador de Freire, no sé, la docente tiene que tirar algunas cosas como para problematizar esa realidad. Para eso creo que los docentes tenemos que estar muy formados, porque si, digamos, sabemos, tenemos, a ver, no sé cómo decirlo que no suele discriminador, pero si tenemos el mismo nivel de conocimiento que los estudiantes, difícilmente vamos a poder tirarle algunos hilos para que problematice la situación de la que está participando. Y bueno, eso, nada más, eso. Gracias, María. Gracias, María. Por eso queríamos que te quedes, porque más allá de que no seas del ámbito de matemáticas, es muy rico el análisis también. Y en alfabetización inicial es lo mismo, o sea, hay que estar muy preparados para alfabetizar a los chicos en cuanto a las hipótesis que se hacen acerca del proceso de lectura. Entonces, lo analizo por ahí. Gracias. Tenemos también ahí a Graciela con la mano levantada. Sí, un poco coincidiendo con las compañeras por ahí, mucho de lo que han dicho, tampoco sabemos con qué universo de fracciones trabajaron como para, evidentemente, en las que trabajaron le funcionaba eso que planteaban, digamos, pareciera, ¿no? Entonces a mí lo que me resulta interesante en mirar este modo de gestionar la interacción es la diferencia entre el punto 7 y el 11, cómo va avanzando, digamos, en cuanto a encaminar un poco más esas respuestas, digamos, porque el 7 casi es una respuesta casi diciendo interesante como hasta puede ser válido, digamos. Es cuando uno dice que esta cuestión de que hay preconceptos que tienen que ver con las respuestas del docente a ciertas respuestas de los estudiantes y cómo a veces ciertas respuestas dan como un marco de validación positiva o negativa. En cambio, ya en el 11, bueno, ahí ya como lo encamina un poco más y le da otros elementos como para repensar esas respuestas que habían tenido, digamos. Y como decía también, es interesante que no le da otro par de fracciones que no cumple eso, sino que le habilita a pensar en esas fracciones que pueden ir escribiendo cuáles cumplen eso que ellos suponen de un modo y cuáles no, digamos. Gracias, Graciela. Bueno, me parece que hay una intervención más. ¿Tenemos espacio? ¿Nos da el otro equipo un minuto para
¿Para Vale, Richie? Vamos, Vale. Cambié de dispositivo, espero que ahora ande mejor. En línea de lo que dijo Graciela y Vanessa, yo pensaba en el ejemplo, o sea, pensando que esto lo armó un docente, imaginándolo, que elija el ejemplo de 2 séptimos y 3 séptimos, pensaba como, bueno, eso es una comparación que funciona, pero faltan más argumentos. O sea, si esta resta es mayor, bueno, porque son 4 séptimos y 5 séptimos, es uno que funciona. Mientras que si el ejemplo hubiese sido, por ejemplo, 8 novenos, 7 octavos, que la diferencia es la misma y ahí de repente no funciona. O sea, pensaba en esto distinto, de que es algo que funciona en algunos casos y faltaría precisar cuáles. Pero no sé si también se imaginan el conjunto de fracciones que tenía esta alumna o no, dentro de esa imaginación. Esto que decían, ¿no? ¿Funciona? ¿Qué significa? ¿Cómo sabía que funciona? ¿No? Y por eso les pedí ir a la consigna, porque decía la diferencia entre el denominador y el numerador y no decía nada más, como para también, digo, ¿qué ejemplo eligió? También habla de qué se está imaginando que puede suceder. Está bueno. Eso. Bien. Bueno, gracias a todos y entregamos la conducción. Bueno, hasta acá entonces Betina y Ceci describieron un poco qué entendemos por diálogo de clase. Bueno, nos interesa ahora compartir el lugar que ocupan estos diálogos en nuestro proyecto de investigación. Nuestro proyecto es un proyecto de investigación de UNIPE, interpelar la práctica docente a través de dispositivos de estudio colaborativo, alcances, límites y condiciones de modelos para la formación continua. En este proyecto nosotros estudiamos el papel de un dispositivo, la potencialidad que tiene en realidad el dispositivo, un dispositivo que diseñamos para justamente promover los procesos de reflexión sobre la práctica de un grupo de docentes de matemática de escuela secundaria que forman un grupo de estudio. Los diálogos de clase son uno de esos recursos que tiene nuestro dispositivo, además de otros. Vamos a hablar de estos, entonces. En este trabajo, con el grupo de profes, se los convoca a estos docentes a producir escritos que representan estos escenarios de enseñanza. Estos escritos, como vimos recién, este ejemplo, parten de una consigna que en este caso elaboramos nosotros como equipo de investigación. Los primeros diálogos que pedimos a este grupo de docentes tuvieron una etapa previa con un análisis de un problema para la clase de matemática y también les dimos leer diálogos de clase. Ahora vamos a hablar de esos diálogos producidos. Y en otro momento, las consignas para que los docentes que participan elaboren diálogos emergen del proceso de planificación conjunta, que la planificación conjunta también forma parte de este dispositivo que estamos trabajando con estos docentes. Entonces, vamos a presentar las tareas propuestas con la otra. Ahí. Los primeros diálogos que les pedimos producir partían, como dijimos recién, de un análisis previo de una actividad para el aula. La actividad es esta, que probablemente muchos la conozcan, otros no. María, te cuento que es una actividad bastante que circula, bastante está en un libro de Carmen Cesa sobre el inicio del estudio de la álgebra. Para la mayoría de los otros entiendo que alguna vez la habrán visto, que se trata de contar los cuadraditos sombreados del borde de ese cuadrado, de 5 por 5, que el que está dibujado se le pide de 7 por 7, de 20 por 20, de 37 por 37, y esto va creciendo en complejidad para que finalmente se les propone en esta versión escribir un método de conteo para conocer la cantidad de cuadraditos sombreados para una cantidad arbitraria de cuadrado de tantos por tantos. Entonces, hacia ese lado va, es un problema de entrada al álgebra. Pero este problema lo trabajamos con el grupo de docentes
analizamos distintas resoluciones que pueden abordar los estudiantes, correctas, incompletas, erróneas, qué razones podrían haber detrás de esas resoluciones. No vamos a analizar esto acá, ahora con nosotros, pero queremos mostrar qué tipo de análisis hicimos. Entonces, analicimos distintas resoluciones que pueden aparecer, qué razones podrían estar ahí sosteniendo esas posibles resoluciones por parte de chicos y chicas. Examinamos los datos del problema en términos de variables didácticas. También ensayamos con los profes variaciones del enunciado que permitieran abrir otros escenarios posibles para la actividad. También reflexionamos modos de gestión de la clase, la potencialidad para promover avances en el conocimiento matemático de los chicos y las chicas. Y una vez que hicimos este análisis, bien en detalle de este problema, sin aula, sin nada, solamente el análisis, les propusimos un diálogo de clase, que lo analicen, que lo miren. En ese diálogo de clase se presentaba, así como Tania, recién era otro estudiante que presentaba una propuesta de conteo que no era correcta, que era incorrecta, y se presentaba una docente que decide poner ese procedimiento en ese diálogo que les presentamos a consideración del conjunto de la clase. Y entonces también analizamos con el grupo de profes una tarea frecuente y compleja para los docentes, ¿no? Tomar las producciones de los estudiantes como punto de apoyo para avanzar el trabajo, el conocimiento matemático, ¿no? Aun cuando esa resolución no sea del todo correcta, ¿sí? Te voy a agregar una cosita ahí, Ceci, que ahí con los docentes lo que hicimos fue analizarlo como si fuese un registro de clase, ¿no? O sea, porque nuestro foco no era lo que estábamos haciendo acá, de analizar las concepciones de los docentes, no, claro, como si fuese un registro de aula. No lo mostramos acá porque si no nos íbamos a dar, pero hicimos un diálogo como registro. Y entonces ahora sí, después de todo eso, que nos llevó bastante tiempo, les dimos la primer consigna a este grupo de docentes para escribir sus primeros diálogos de clase, o por lo menos dentro de nuestra propuesta. Y entonces es esta. La consigna para los docentes era la siguiente. En una clase donde se trabajó este problema, para el punto C, para el escribir el método de conteo, aparecieron estas dos producciones sobre métodos de conteo. La producción 1 que apareció, está el diagramita ahí de costado, que es contar 2 filas enteras y contar 2 filas con 2 cuadraditos menos. Los que están en las esquinas que ya contamos antes. Si una producción que les decimos que apareció es esto. Contamos arriba, abajo y descontado. Y la producción 2, está ahí el esquemita, intentamos hacer un esquema, es contar 4 veces la fila de cuadraditos menos 1. De esta manera quedan 4 filas del mismo tamaño. Entonces, el escenario que les planteamos es una clase, se está trabajando este problema, para el ítem C aparecen estos dos procedimientos cuando les pedimos a los grupos que hagan. Ellos tenían que, les proponemos, producir una narración del momento de la clase en la que ustedes, como docentes, deciden comunicar a toda la clase estas dos producciones. Tenían que especificar por cuál de las dos producciones comienzan, a quién le dan la palabra, si consideran adecuado realizar alguna pregunta y en ese caso cuál, y a quiénes, qué les interesa que quede registrado. Entonces, esta es la primer consigna de producción de un diálogo de clase que elaboramos nosotros para los y las docentes del grupo colaborativo. Entonces, les queremos mostrar 2 producciones de docentes que efectivamente las hicieron. Ahí tenemos la primera, que es el diálogo que pensó Camila, a propósito de esta consigna. Lo voy a leer para así lo vemos. Dice, el diálogo que ella imaginó empieza ella diciendo, bueno, el docente diciendo, ¿cómo pensaron en realizar esta manera de contar los cuadraditos sombreados? Lucas, le puso nombre, porque podían ponerle nombre a los estudiantes, le puso un nombre, Lucas. Primero contamos a mano y luego vimos que no podíamos pasar por la esquina 2 veces. Kiara, sí, profe, por eso contamos las franjas de arriba y de abajo completas y las del costado les restamos 2 de cada lado. Docente, ¿y por qué 2 de cada lado? Lucas, porque se repiten, se va a contar de más. Docentes,
Docente, pueden pasar al pizarrón para realizarlo con este ejemplo. Pasa el grupo al pizarrón. Lucas, 6 cuadrados arriba y abajo y las del costado le saco 2 de cada lado. Docente, y si tengo 1282 de cada lado, Kiara. Y bueno, hago 1282 2 veces, son las completas y las otras 2 franjas, filas. Le saco 2 de cada lado. Los estudiantes murmuran. Docente, ¿se entendió el método de estrategia de conteo del grupo de Lucas y Kiara? Todos, sí. Este es un diálogo que hizo la profe Camila. Ahora un momentito como para poder pensar nosotros acá, teniendo en cuenta que este se trata de un diálogo producido por una docente. ¿A qué aspectos de sus concepciones podemos acceder a partir de esta escritura? Queremos poder analizar qué tipo de intercambio se imagina que puede suceder en un aula, qué rol docente imagina o concibe, qué espera como posible de un estudiante. Abrimos la palabra. Nos interesa, como decía Bettina, poder entrar con estos diálogos a las concepciones de los docentes. Este es un primer diálogo que escribió Camila. Bueno, hago un comentario, ¿cómo están? ¿Qué tal? Por lo que se llega a ver ahí en estas líneas, podríamos pensar que esta docente profundizó sobre los aspectos de la enseñanza de los inicios del álgebra, porque bueno, allí introduce una variable para nosotros didáctica que es cuando habla o cuando ella propone el 1282, de alguna manera obliga a cambiar esos procedimientos de cálculo de esos estudiantes. En eso me parece que es interesante. Después me queda como la sensación, no sé si sigue o si ahí ella termina el diálogo. Terminó ahí, está bueno, esto es lo que ella presentó como diálogo, termina ahí. Se queda corta, podríamos decir, porque bueno, se entendió el método y ahí una posible intervención tal vez podría ser, y continuar un poquito más, bueno, a ver, estoy pensando que esto es escuela secundaria también, ¿no? Sí. Podemos empezar a pensar en el uso de la letra como una variable, bueno, algo de aproximarme un poquito más a lo que, bueno, en los libros de Carmen, por eso, y aprovecho a preguntarles, porque en los libros de Carmen, los primeros que leíamos, hablábamos de, la pregunta es, ¿podemos proponer una fórmula? Y usaba el término fórmula, y acá lo que noto es que cambia ese término por un método de cálculo, un método de conteo, que me parece que todavía se acerca más a lo que los chicos hacen, ¿no? Cuando le decimos fórmula es como que se asustan, ¿y qué me está pidiendo? En cambio, una forma de contar se acerca más a procedimientos más de alguna manera intuitivos de los adolescentes. Pero me parece que se queda corta, que podría haber ido un poquito más allá, ¿no? Yo igual quiero retomar, Laura, cuál era la consigna para ellos. Ellos tenían que escribir un diálogo sobre el momento de la clase donde están estos dos métodos y tenían que proponer cómo los tomaban estos métodos para la clase, a quién le dan la palabra y qué les interesa que queden registrados. Era como un paso antes de lo que vos estás diciendo, ¿sí? Ellos tenían que escribir el momento de la clase donde deciden, están esos dos métodos, y cómo deciden ellos ponerlos en común para todos y cómo trabajan. Y otra duda que tengo, ella elige poner en discusión la producción número 1, ¿no? Primero. No lo explicita, pero sí, es cierto, lo pone en el diálogo de Kiara, creo. Ahora no sé si podés poner ahí también podríamos hilar más finito y pensando en esta expresión algebraica que nos queda, ¿no? ¿Qué procedimientos hay detrás de el procedimiento 1, en donde solo cuentan las tiritas que son 4 y le restan un cuadradito?
pensando, y nosotros yendo un poquito más, ¿no? A la expresión algebraica y todas las propiedades que hay de fondo. Y en el procedimiento 2, ¿qué hay detrás, no? Pensando en que sí, repreguntaría y forzaría al uso de alguna letra que pueda generalizar, bueno, ¿qué propiedades hay de fondo que podrían usar los chicos, ¿no? Para poder justificar, argumentar ese procedimiento. Bueno, me fui, pero yo viste la expresión y dije, bueno, a ver, ¿qué elegiría yo si estaría en el lugar de la docente poner en discusión primero, ¿no? Bueno, nada. Bueno, efectivamente, esto que vos decís es que ella toma la producción 1 como punto de partida, pero no explicita por qué elige eso, no, solamente toma eso. Y yo voy a tomar esto que vos traes sobre el 1282, y una cosa que nosotros vemos de esta docente es que se imagina, primero, como respuesta de los estudiantes, se imagina un procedimiento general, porque lo que dice ahí tanto Lucas como Kiara en el punto 2 y 3 es un proceso general. Ella imagina que sus estudiantes van a dar un proceso general. Sin embargo, ella convoca a pensar un caso particular en el punto 8. Ella convoca a pensar en 1282. Y después vuelve al procedimiento general, ¿no? Que se termina como de armar ahí. Esto son hipótesis, pero nosotros podemos pensar que desde la concepción que tiene de su clase, tal vez está suponiendo que algunos estudiantes todavía requieren apoyarse en casos concretos para poder comprender la explicación, porque ella es el que ofrece ese valor. No lo sabemos, pero bueno, aparece, empieza imaginando a sus estudiantes con una resolución general y ella proponiendo un caso particular. Bueno, el que está pensando que eso convoca a más estudiantes, no lo sabemos. Yo voy a ir avanzando para poder llegar con más cosas, pero también una cosa que fíjense, que advertimos en este diálogo, que ella no imagina posibles errores, no imagina una voz disidente, no imagina una voz que dice, no entiendo, no imagina una voz que cuestione lo que están diciendo sus compañeros. Sí, ella termina diciendo que todos se entienden en la última. Esto lo podemos ver analizando esto que aparece acá, ¿sí? Y fíjense también que todas las intervenciones que ella está haciendo son exitosas. Ella imagina que las intervenciones que va a hacer van a tener una respuesta favorable, si quieren. Y esto nos permite acceder a cómo está pensando la clase. En este sentido, cuando Bettina decía que los diálogos nos permite acceder a lo que piensa un docente. Chiquito acá, no podemos decir que esto es lo que piensa, pero empezamos a mirar esto. No concibe voces disidentes, no concibe por lo menos que alguien diga no entendí, o alguien diga algo que no es correcto. Graciela, ¿qué querías decir? A mí lo que me hace ruido es que los estudiantes murmuran, que está entre paréntesis. Ese murmullo puede ser de que están entendiendo o puede ser que murmuran porque no hay después un paso, digamos, o una pregunta. ¿Se entendió? Ya sabemos que decimos se entendió y los estudiantes dicen sí. O sea, en general cuando la pregunta está dada de ese modo, digamos. ¿Sí? Entonces, a mí me hace ruido ese cuando dice que los estudiantes murmuran, que anda a saber por qué murmuran y qué es lo que murmuran, y como decía por ahí una de las compañeras, no hay como un retomar en algo, un retome ahí como para ver que si ese murmullo tiene que ver con algunas cuestiones que ellos captaron, digamos, o se dieron cuenta, o puede ser un murmullo que que muestre una falta de comprensión de eso. Sí, o por ahí es un murmullo de aceptación. También puede ser, digamos, es como muy abierto ese de los estudiantes murmuran. ¿Vale? Buenas, un poco en línea con lo que dice Graciela, pensaba en esto que ustedes les dicen de a quién le dan la palabra, a quién le dan la voz, y que esta pregunta del 1282 fue ese mismo grupo que había hecho la estrategia.
Y pienso en esto de se entendió, bueno, si uno quiere analizar un poco si se entendió, quizás también darle la voz a otro grupo que no había pensado eso. Como que acá este intercambio lo está pensando muy dirigido al grupo que ya venía pensando en esta estrategia, ¿no? Entonces, como, no sé, me cuesta traducirlo eso a una concepción del docente, pero sí como a posibilidades, quizás, que uno se imagina en el aula. Eso. Fanny, de paso te saludamos. Estás muteada, estás muteada. A ver. Ahí. Ahí está. Buenas tardes. En primer lugar, disculpas por haber ingresado tarde, pero yo pensaba en que siempre dentro de la hipótesis, porque obviamente el ejemplo chiquito nos restringe a esto que vemos escrito. No sabemos cuánto más hay ahí atrás de esa cabeza, pero la rápida intervención de la profe de poner ese número grandote probablemente tiene que ver con que ella supone que los chicos engancharon la lógica que tiene que ver con el dibujo, cuando en realidad por ahí la experiencia nos ha demostrado que frente a una actividad como esa, si bien hay un grupo que pesca, es probable que una cantidad de otros empiecen a probar con otros números. Y si en vez de 5 de lado tiene 7 de lado, y si en vez de esto tiene 10 de lado, y comparar, pero primero con números chiquitos, porque aún el chico de secundaria, ¿qué requiere primero? Requiere ese andamiaje empírico, el del número que lo acompaña, hasta poder pensar en que hay algún comportamiento reiterativo que lo puede llegar a una generalización. Tuvo mucha suerte, ahí hubo un par que lo enganchó, pero mi pregunta, por eso digo, es siempre a partir de una hipótesis. ¿Qué pasó en ese murmullo que hay ahí atrás? ¿Estarán los que están probando con los números? Tal vez empezar o proponer ese número más grande está un poco atado a esta historia que tenemos los profes, ¿no? Yo creo que estaría bueno decirle a Fanny que no estamos imaginando un registro. Ah, dale, Chechu. No, que esto es, no sé cuándo te pudiste enganchar con los de los diálogos, esto es algo parte de que ya resolvieron este problema los chicos, ya pasaron por casos más de pequeños números y se les propuso a los chicos armar un método de conteo. Se presentan los dos métodos de conteo y le pedimos a esta profe Camila, y ahora después Emanuel para hablar, pero después yo les quiero mostrar otra producción. Estos son diálogos hipotéticos. Le pedimos a los profes que se imaginen a partir de esas dos producciones y sabiendo que los chicos hicieron todos los ítems anteriores con esto que vos decís, Fanny, con distintos números, que se imaginen esa escena de la clase. ¿Por qué método empiezan? ¿Cómo los ponen en diálogo? Justamente diálogos no queremos usar ahora, pero ¿cómo los ponen en relación? Entonces, y esta es la escena que se imagina Camila. Camila se imagina que cuando da la palabra a Lucas y Kiara, dan su procedimiento, que les pide que pasen al pizarrón, que ella les propone un caso particular, que ahí también nos llama la atención. Imagina que los estudiantes van a hablar con una generalidad, pero también imagina que ella tiene que poner un número en particular, que no es uno de los anteriores que ya venían en los ítems anteriores. Y después, esto que decíamos, en su análisis, en su diálogo, no aparecen voces disidentes, no aparece alguien que diga, pero yo no entendí. Claro. No aparece alguien que diga, pero a mí con el 7 no me da. No aparece nada de eso. Ella imagina esta escena y nos interesa pensar, tratar de dialogar con lo que ella está imaginando de la clase. Emma, no sé si quieres decir y después pasamos a mirar otra más.
No, por ahí, ¿qué pensaba? Bueno, no, por ahí algún vínculo con el dibujo, ponele, hacer el vínculo con el dibujo que es como el apoyo que como que valida de esa forma la lógica de conteo, tratar de ir, pensar alguna línea. Lo que vos querés decir, Emma, es que la profe no se llegó a imaginar el dibujo. Eso Claro. lo estoy diciendo, porque estamos de nuevo, es lo que se imaginó. Claro. Ahora, lo que sí se imaginó esta profe es una dinámica donde los estudiantes se turnan para explicar. Les puso nombre y se imagina que se turnan para explicar, Lucas y Kiara. Ella sí se imagina esa dinámica, ¿no? Hay una configuración que tal vez tiene que ver con sus propias clases, donde el intercambio es habitual en una clase de matemáticas. Digo esto porque el diálogo que vimos antes era un diálogo entre Tania y la docente, y ella acá se imagina algo diferente. Veamos otro diálogo producido por otra profe con la misma consigna, es decir, la misma consigna, tenían que imaginarse una escena de clase hipotética para poner en vínculo esas dos producciones que los chicos habían hecho a partir de resolver ese problema. Y lo que nos encontramos en este diálogo de Paula es lo siguiente. Ella dice, lo que escribe es esto: empezaría por cualquiera de las dos. Le pediría a los alumnos que expliquen su estrategia desde su lugar, si están más cómodos, o que utilicen el pizarrón para explicar. Que comience el grupo que se sienta más cómodo. Si veo que les cuesta explicar cómo lo hicieron, los ayudaría mediante algunas intervenciones, como ¿por qué? ¿Para qué? Si ninguno de los grupos se animó a pasar al pizarrón, yo iría escribiendo en el pizarrón lo que ellos van diciendo en el pizarrón, que dividí en dos partes. Así, al finalizar con las dos ideas, las podemos comparar y ver si podemos llegar a una conclusión entre todos. Nuevamente, vamos a ir más rápido porque queremos mostrarle más diálogos de clases y queremos mostrarle también cómo Camila y Paula hacen otros diálogos. Este es el primer diálogo de ellas. Y mirando acá, hay una primera cuestión, ¿no? No es un diálogo. ¿No? Ella escribió un texto acá. Escribió un texto bastante general. No hay ninguna mención hacia el problema específico ni a las resoluciones de los estudiantes, ¿no? Hay como una descripción amplia de cómo se propone conducir la clase, ¿no? Que va a dar la palabra a los estudiantes para que expliquen sus ideas o que comuniquen. Cuando Bettina contaba por qué nos interesan los diálogos, ella decía que a nosotros nos interesan los diálogos porque lo que se pone en voces de los estudiantes nos permite explicar las ideas que estamos imaginando que tienen los estudiantes. Acá no podemos ver qué es lo que está pensando ella que puede pensar un estudiante, porque no pone nada en voces. No hay estudiantes, no hay voces de estudiantes, perdón, hay estudiantes, pero no hay voces de estudiantes en este diálogo. Pero sí, fíjense que hay algo que sí podemos decir de cómo imagina su clase, ¿no? Ella prioriza la construcción de un clima agradable, de comodidad, ¿no? Está priorizando eso. Fomenta la participación. Ella dice, voy a decirles que pasen, voy a dividir por la mitad, si se animan, pasan, si no, yo lo voy a escribir. Está poniendo el foco en eso. Exactamente, Graciela. Este escrito vale para cualquier contenido matemático. Exactamente. Hay un nivel de generalidad que se puede transferir a cualquier clase. Un por qué, un para qué. Y acá a nosotros nos interesa porque estamos pensando en una reflexión sobre las prácticas docentes. Y para nuestra mirada de la enseñanza, eso está en vínculo con el conocimiento que queremos movilizar. Y entonces las intervenciones que queremos generar están en vínculo con el conocimiento. Y entonces acá el conocimiento no está. Pareciera que cualquier intervención docente da lo mismo y nosotros queremos movilizar eso porque sabemos porque no da lo mismo, ¿no? Exactamente, eso es lo que aparece acá. En ese sentido, no podemos decir, como decía antes, Vale, no podemos decir que esto es lo que piensa una docente, pero en este escrito
aparece un docente como un facilitador, ¿no? Como ese rol que acompaña las intervenciones, que procura que se sienten ellos cuidados en sus intervenciones, ¿sí? Al final hay una partecita donde ella dice, bueno, voy a tomar las 2 resoluciones y poner en el pizarrón. Esto también nos permite ver que para ella hay un valor en ese registro público que es el pizarrón. Dice que también tiene la intención de promover la comparación de esas 2 resoluciones, pero no explica, no dice cómo. No dice cómo se llega a esa comparación, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esa comparación? Que en voces de los chicos, ¿qué dudas podría haber con eso? Nuevamente, no aparecen voces de estudiantes disidentes que no entiendan, que tengan una idea que no sea del todo correcta. No aparecen acá estas ideas, ¿sí? Pero bueno, no produce un diálogo, así que también no podemos decir mucho más. Entonces, ahora Caro va a contar cómo siguieron las producciones de estas 2 profes. Bien, bueno, voy a ir un poquito rápido, si voy muy rápido que alguno me diga. Vimos 2 producciones, hubo más producciones, y pensemos que estas eran las primeras que produjeron estos docentes, ¿no? Entonces, mostramos bien un contrapunto y lo que, digamos, como en síntesis, lo que veíamos en los diálogos que producían los docentes es que en algunos casos había como un mayor protagonismo por parte de los estudiantes y en otros como más protagonismo por parte del docente. En algunos pocos veíamos como un vínculo entre lo que los chicos proponían y la pregunta del docente como para tratar de indagar en lo que los chicos estaban diciendo. Y si consideramos las intervenciones, en general eran un poco de este tipo, lo que decía recién una de las chicas, que no me acuerdo, como, bueno, podrían aplicarse a cualquier clase, porque eran como muy generales, ¿por qué? ¿Para qué? Y en algunos casos sí buscaban en esas intervenciones que los chicos expliquen con mayor precisión la producción, ¿sí? O sea, esto pensando en el tipo de intervenciones. En casi ningún caso intentaban poner en diálogo, pensemos que esto venía de una consigna de había una producción 1, había una producción 2, tenían que decir cuál poner primero, cuál poner segundo. Bueno, en muy pocos casos vimos que las ponían en diálogo, y algo común en todas las producciones es que todos imaginaron palabras de los chicos con explicaciones correctas. O sea, todo era exitoso. Lo que él decía el docente se entendía, lo que decían los chicos también, como esto que veíamos. A partir de esto, nosotros propusimos una consigna para trabajar con estos primeros escritos, ¿sí? Nosotros los leímos, los analizamos, y lo que hicimos fue pensar 2 momentos de trabajo con los docentes. Un primer momento que era un trabajo grupal. Nosotros decidimos a qué docentes agrupar en función de los diálogos producidos, y además habíamos propuesto una consigna para trabajar, para que pudieran, digamos, socializar el diálogo que habían hecho y analizarlo un poco. Y un segundo momento en el que iban a trabajar de manera individual con una consigna concreta para cada uno de los diálogos. Entonces nosotros les vamos a mostrar ahora la consigna que le propusimos a Camila. La tengo acá para leer porque me queda muy chiquita, y el diálogo de Camila, ¿sí? O sea, cómo se modifica el diálogo de Camila. La consigna era: en tu narración escribís un diálogo en el que interviene más de un estudiante, lo cual nos resulta interesante porque tomás una escena con varias voces interactuando con la docente. Te pedimos que explicites las intenciones de la docente en esas intervenciones. ¿Cómo podrías poner en diálogo las 2 producciones? ¿Se te ocurren preguntas que pueda hacer la docente para hacer avanzar estas resoluciones hacia la escritura de una fórmula? Eso fue la consigna que propusimos nosotros para que a partir de ese primer diálogo de Camila, en el que estaban Kiara y Lucas, creo que era, yo no me acuerdo, ella avanzara en esa escritura. Y la producción de Camila la voy a ir leyendo y voy a ir haciendo algunos comentarios a medida que voy leyendo, porque creo que no vamos a tener mucho tiempo para darles la palabra, ¿sí? Así que a medida que voy leyendo voy echando algunas cositas de cuestiones que analizamos nosotros. Ella lo que imagina, o sea, el diálogo que ella produce es el siguiente: docente,
siempre es el mismo patrón, sumar 2 franjas completas y las otras 2 con 2 unidades menos. En todos los casos, no importa el tamaño, ¿es lo mismo? ¿Por qué? Y nos aclara en su diálogo, o sea, incluye esta aclaración, se muestran las producciones de los estudiantes en el pizarrón y nos muestra las producciones que imagina. Un poco algo de lo que venían diciendo de, creo que fue Fanny, de esto de que uno primero avanza con un caso concreto, chiquito. Bueno, acá están esos casos que ella imagina, ¿no? El de 5 cuadraditos, el de 17 cuadraditos, el de 198 cuadraditos. ¿Quién vuelve a la usa al docente, ¿no? ¿Quién se repite en todas las producciones? Y ella lo que nos dice es lo que espera. Se espera que los estudiantes observen el número 2. Entonces, imagina un estudiante que dice, ¿el 2, profe? La docente le dice, exactamente, el número 2. ¿A qué propiedad les recuerda? El 2 está en ambos lados. Les muestro. Y nos muestra en su diálogo cómo marcaría ese círculo en el 2, ¿no? Entonces, imagina un estudiante que dice, otro estudiante, que no es el mismo de antes, ¿no? Propiedad distributiva. Docente, muy bien. Entonces, puedo escribirlo de otra manera, ¿no? Y pone su escritura del pizarrón, que es 2 por 5 más 3. Ella es la que trae la escritura y no los chicos, ¿no? O sea, ella los hace ver a los chicos este 2 que se repite y ella propone esta escritura. ¿Qué número representa la franja completa? Entonces, imagina que un estudiante le dice, el 5 representa la franja completa. Y la docente pregunta, ¿y el 3? El estudiante le dice, son 2 menos. Muy bien, podemos escribirlo de una manera más general. ¿Cómo? Entonces hay un estudiante que dice 2 veces la franja larga y 2 veces la más chica. Entonces la docente dice, exactamente. Y creemos que, esto ya no lo explicita, pero creemos que está pensando que lo va a escribir en el pizarrón, ¿no? Franja larga por 2, más franja corta por 2. Y finalmente, sentencia, dice, con esta escritura puedo utilizarla para cualquier cuadrado que yo tenga. Me sirve. ¿Sí? Este es el nuevo diálogo que ella escribe a partir de la consigna que le proponemos nosotros. Yo creo que avanzo un poco sintetizando el avance, o sea, claramente hay un avance en el diálogo producido por Camila en función de que toma cosas que nosotros le proponemos en la consigna, o sea, por ejemplo, las preguntas que puede hacer la docente para hacer avanzar estas resoluciones. Algo ustedes comentaron, esto de las preguntas para ir hacia la generalidad, el procedimiento, que lo deja más cerquita de escribir una fórmula, ¿no? Entonces, ella ahí manifiesta, ¿no? Explicita la generalidad, ¿no? Y toma esos casos particulares que los escribe en el pizarrón, se apoya en eso para producir y tomar la generalidad a partir de lo que dicen los chicos, ¿no? Eso podemos verlo en el diálogo. Y algo interesante que nos parece tomar es que finaliza con una reflexión de la docente, o sea, la docente termina diciendo, bueno, esto me va a servir siempre, ¿no? Hay una reflexión final que se apoya en lo que se supone que se estuvo discutiendo durante esa clase. Otras cuestiones como que marcan diferencias con el primer diálogo que hizo es que la docente no solamente hace preguntas, sino que incluye estas anticipaciones, esto que ella espera, qué es lo que escribiría en el pizarrón, como que nos da más información de cómo se está imaginando esa escena de clase. Y algo que persiste es que es todo exitoso, ¿no? O sea, los estudiantes dan respuestas correctas, no hay, ella tampoco tensiona los argumentos de los estudiantes, no les pregunta, digamos, podríamos pensar que ante respuestas correctas se valida y no hay generar una duda o tensionar algún argumento. Pide explicaciones a los estudiantes, da explicaciones ella cuando pasa de la distributiva, digamos, y extrae el factor común. Eso después no es retomado, queda ahí, queda como, tampoco, digamos, entendemos qué haría con eso. Creo que, no sé si alguien tiene algo para aportar, digamos, se nota un avance en el escrito, también creemos que la consigna por primera vez te sorprende y con estas preguntas que hicimos intentamos hacerlo avanzar. Podemos pasar al de Paula, si alguien quiere decir algo, si no pasamos al de Paula. El de Paula, recuerden que era una narración, ¿no? No había un diálogo, era un relato. Entonces, la consigna que le dimos a Paula es, en tu narración vemos que apelás a la comodidad de los grupos para decidir quién pasa primero.
Las palabras de ella son: los estudiantes pueden pasar al pizarrón si están cómodos o comentar sus estrategias desde el lugar, y a cómo ayudarlos en sus explicaciones para llegar a una conclusión. La consigna que le ponemos nosotros es: ¿existirá algún otro argumento para decidir qué estrategia conviene comunicar antes? Nos interesa ver cómo te imaginas esa ayuda, qué preguntas concretas se te ocurren, qué respuestas imaginás a esas preguntas. Te invitamos a producir algunas preguntas específicas para algún grupo, a explicar por qué empezarías con ese grupo y a ubicar en un diálogo posibles respuestas de estudiantes a estas preguntas. Esa fue nuestra consigna. Y bueno, Paula efectivamente produce un diálogo. Primero comienza respondiendo a nuestra consigna, ¿no? Dice: argumento para decidir qué estrategia me conviene comunicar antes. Comunicaría primero la opción 1. La opción 1 tenía 2 filas horizontales y 2 verticales con 2 cuadraditos menos. Los que están en las esquinas que ya contamos antes, porque visualmente creo que les resultaría más sencilla de entender. Por lo menos da un argumento de por qué lo elige. Y este es el diálogo que produce ella. Yo es la docente, ¿no? ¿Por qué contaron 2 filas enteras y 2 filas descontando 2? Imagina un alumno que dice: contamos 2 enteras porque están todas pintadas y las otras 2 solo tienen círculos en la parte que quedó sin pintar. Yo creo que pasó rápido ese dibujito, pero las 2 líneas horizontales tenían rayas y las 2 verticales tenían como unos círculos o burbujas. La docente dice: genial, entonces contaron lo rayado y le sumaron lo que tiene burbujas. Los alumnos: sí, profe. Y en lugar de contar las 2 filas enteras, ¿no se podría contar una fila entera y multiplicarla por 2? Así no contamos tanto. Los alumnos dicen: sí, profe, podría. Y acá aparece algo novedoso. Otras voces de estudiantes que dicen: no, profe, porque me cuesta multiplicar. La docente dice: bueno, pero si les cuesta multiplicar por 2, pensemos. ¿Multiplicar por 2 no es igual al doble o a sumar 2 veces el mismo número? Los chicos dicen: sí, profe. Ella termina el diálogo diciendo: y de la misma forma haría con las filas de las burbujas, luego haría algo similar con el otro grupo. Esa es su producción. Nosotros notamos un cambio notable, en principio porque escribe un diálogo, accede a la consigna y escribe un diálogo, y eso es un avance importante para nosotros. En el intercambio podemos interpretar el rol que Paula le asigna al docente, que es dar información a la clase, sostener la actividad, motivar a los chicos, cuidar que haya un buen clima de trabajo, ¿sí? Ahora, si miramos las respuestas de los estudiantes o el lugar de los estudiantes, entonces, sí, profe, ¿sí? O sea, en todos los casos es una respuesta afirmativa, solo concibe en un momento que es algo novedoso, digamos, una respuesta disidente que dice no, pero ese no es, me cuesta multiplicar, o sea, es algo bien instrumental, digamos. Esto es cercano a algo que ya concibe, digamos, que está escrito y está analizado por Saskis, que dice que muchas veces en los diálogos producidos, los desvíos que se imaginan están vinculados con un uso inadecuado del algoritmo, como en este caso, ¿no? Me cuesta multiplicar. Y que la intervención tiene a reconducir el diálogo hacia la forma correcta de proceder esto. Bueno, no podemos sumar 2 veces, no es lo mismo que multiplicar por 2, que calcular el doble, ¿no? Como que intentan llevarlo hacia ese lugar. No sé si alguien quiere decir algo de estos diálogos, porque lo que nosotros queremos es mostrarles otros diálogos producidos por otros docentes del grupo en otra instancia de trabajo. Bien, entonces... ¿Avanzo? Sí. Bueno, como decía Caro, ahora vamos a presentar 2 producciones de diálogos realizados en un momento posterior del trabajo con los docentes. Entre las primeras elaboraciones que presentamos y estas que vamos a compartir ahora, planificamos en conjunto con los profes una secuencia sobre la ubicación de números racionales en la recta para un primer año. En ese proceso de planificación, pensamos actividades y también posibles resoluciones de los estudiantes, esas actividades incluyendo producciones con errores, ¿no? Como comentamos anteriormente, las primeras elaboraciones de los diálogos, como vimos, casi no incluían razonamientos erróneos de los estudiantes. Por eso
lo que decimos ahora es introducirlos nosotros, los errores, en los diálogos, y proponer a los docentes el desafío de pensar estrategias didácticas para tratar esos errores en un diálogo ficticio. Entonces, teniendo en cuenta uno de esos errores que analizamos en la planificación grupal, nuestro equipo de investigación propuso continuar un diálogo a partir de esa estrategia errónea. Lo que buscamos con esta tarea es indagar de qué forma los docentes interactúan con ese error y eventualmente si intentan entrar en la lógica de ese razonamiento. La consigna es la que está escrita acá en pantalla. Les decimos a los docentes, después de trabajar el problema 1, que el problema 1 es otro de ubicación de racionales en la recta, los chicos y chicas comienzan con el problema 2, que decía, en una hoja cuadriculada se tiene una recta ubicados el 0 y el 3/5 a 15 cuadraditos de distancia y se les pide ubicar el número 1. La recta es la que está ahí en pantalla. Luego de un rato de trabajo individual o grupal, la docente propone compartir con la clase la resolución del grupo de Clara. Entonces, nosotros escribimos en la consigna estas primeras líneas del diálogo. Vamos a compartir cómo lo resolvieron el grupo de atrás, dice el docente. ¿Quién de ese grupo quiere empezar? Yo, profe, dice Clara. Bien, ¿dónde ubicaron el 1? Clara dice, ubicamos el 1 a 9 cuadraditos del 0. O sea, 9 cuadraditos le está quedando entre el 0 y el 3/5. ¿Por qué lo pusieron ahí? Y Clara dice, dividí en 5 partes iguales y tomé 3 desde el 0. Y ahí dejamos para que continúe los docentes cómo continúa el diálogo. Les decíamos a ellos que la idea es que continúen este diálogo imaginando las intervenciones necesarias hasta que la clase en conjunto acuerde que esa no es la ubicación del 1. Notemos, antes de ver las producciones de Marcos y Claudia, las continuaciones, que los primeros fragmentos de la consigna incluimos no solo el lugar donde Clara ubicó al 1, sino también parte de su argumento. ¿Por qué lo ubicó ahí? Nuestro objetivo era que los docentes generen un intercambio a partir de ese razonamiento, justamente. Y otra observación de la consigna es que no pedimos continuar el diálogo hasta ubicar el 1 correctamente, sino que el único propósito era concluir colectivamente que la propuesta de Clara no era correcta. Les mostramos ahora cómo continúa el diálogo Marcos. Se alinea 7 porque viene de lo que dijo Clara recién. El docente le dice, bueno, veo que interpretás correctamente lo que representa la fracción 3/5. Pero te hago la siguiente pregunta. ¿A qué parte de la recta le sacaste 3/5? Clara, como el problema decía 15 cuadraditos, cada 3 cuadraditos es un quinto. Entonces a los 9 hay 3/5, que es donde ubiqué el 1. Pero pensá lo siguiente. ¿El 1 en la recta lo podemos llamar entero? Sí, es un entero, le dice Clara. Entonces, ¿cuántos quintos son equivalentes a un entero? 5 quintos. Perfecto. Por lo tanto, ¿el 1 es 3/5? No, profe, debería estar en el 5/5. Buenísimo, le dice el docente. Con esto vemos que en la recta numérica la posición importa. Les hago otra pregunta. ¿Podría ubicar el 1 y el 3/5 en el mismo lugar? Y ahí cierra el diálogo Marcos. Primero les compartimos nuestro análisis sobre estos diálogos, después abrimos si quieren comentar algo más que observan ustedes. En este diálogo ficticio que escribió Marcos, advertimos primero un intento de indagar cómo pensó Clara su resolución, ¿no? Cuando pregunta a qué parte de la recta le sacaste 3/5, parece suponer que el error proviene de interpretar que el segmento dado, el segmento que dimos nosotros, que era de 0 a 3/5, lo está pensando Clara como si fuera un entero. De todas formas, aunque la pregunta es muy específica, como a qué parte de la recta le sacaste 3/5, Marcos decide que Clara no le conteste a esa pregunta, y lo que hace es ampliar el razonamiento, en realidad, en el que se está evidenciando que Clara está, como que estaría pensando que 3/5 equivale a un entero, ¿no? Por eso, a partir de las siguientes preguntas, el docente la conduce a confrontar con ese argumento. O sea, el intercambio gira y se organiza alrededor de la equivalencia entre el entero y el 5/5. O sea, Marcos decide que Clara piense que 3/5 es igual a un entero y organiza el diálogo a partir de eso. Creemos que este modo de intervención, por lo menos que propone Marcos en este diálogo, sugiere una concepción del error
como una expresión de un razonamiento que tiene una cierta lógica, ¿no? Y que habría que intentar dilucidar esa lógica, ¿no? El docente no es que descarta la estrategia de dividir en quintos, sino que la toma, la reutiliza para llegar a una contradicción. Lo otro que notamos en este diálogo es que no hay evidencias de un intercambio colectivo, o sea, no hay participación de otros estudiantes que no sean claras, no aparecen preguntas del docente al resto de la clase, no hay otras voces que intervienen, que amplíen o cuestionen lo que se dice, como vimos en otros casos. Y por último notamos que la estudiante, aunque resuelve la actividad de forma errónea, en el intercambio Marcos decide que Clara responde a todas las preguntas de manera correcta, excepto la primera que le contesta otra cosa, o sea, no hay conflictos ni desacuerdos durante el diálogo posterior. Pasamos a otra producción, que es el diálogo de Claudia. Antes de pasar, volvamos un segundito a la de Marcos. Voy a hacer un cambio en lo que habíamos charlado, pero me gustaría abrir un poco, a ver si quieren, porque como lo que veníamos trabajando con un problema, ¿no? Una producción que era sobre fórmulas para contar, y ahora hicimos un cambio y nos metimos con un problema con fracciones. Entonces, antes de avanzar a mostrar otra producción que también está en vínculo con esta consigna, me gustaría abrir un poco la palabra a ver si quieren comentar algo, si se entendió también la propuesta que estábamos haciendo, o qué se podría analizar, si se puede analizar algo más de este diálogo de Marcos, y ahora avanzamos con la próxima. Me gustaría saber si se está entendiendo la diferencia también entre esta propuesta que estamos haciendo acá y la anterior que veníamos trabajando. Sí, o qué otras cosas les dicen a ustedes desde su perspectiva que un docente produzca una concatenación así a partir de un procedimiento erróneo de una estudiante. Hola. Algo que me gustaría destacar es que, o sea, por lo que entiendo, el objetivo no era que lleguen a ubicar el 1, sino que se dé cuenta de que lo está haciendo mal. Y algo que, o sea, remarco de acá es que al final no es que ya llegó a que se dio cuenta que ubicó mal, pero como que le hace una pregunta para que siga pensando. No es que lo corta ahí de uno. Volvería a darte, cambiaría un poquitito lo que acabas de decir, Ezequiel, que es que pensó en eso. Pensó que la intervención podría ser esa, más que lo hizo, ¿no? Él piensa que puede contestar así. Y está buenísimo eso. O sea, va avanzando agarrado de lo que el estudiante está pensando. Es la intención del docente que escribe esto. Graciela. Sí, solo para decir que es muy difícil pensar un diálogo no es muy difícil, es más difícil pensar un diálogo sobre resoluciones erróneas que sobre resoluciones correctas, porque cuando las resoluciones correctas sabemos a dónde vamos y sabemos cuál es la conclusión a la que queremos llegar. En cambio, esto, como decía Uriel, indagar en esto de qué saben y qué no saben, qué cuestiones todavía no tienen logradas, digamos, es bastante más complejo. Por eso esto de pensar este diálogo a partir de una resolución donde, digamos, hay muchas cosas ahí que están como muy confusas, digamos, en relación a la relación entre la fracción y el entero y todas esas cuestiones. Entonces, es muy complejo. Sí, comparto lo que viene diciendo Graciela, justamente por eso nos pasó en los primeros diálogos que no aparecían errores, ¿no? Los que vimos antes hacían un diálogo que era
así como muy direccionado hacia donde quería que vaya la clase el docente, iba para ahí, y los docentes contestaban todo bien. Incluso lo que pasó con estas producciones es que nosotros, como conté, habíamos planificado esta actividad juntos, habíamos pensado el error grupalmente, habíamos pensado posibles estrategias para tratarlo, y después los docentes, cada uno hizo individualmente un diálogo y obviamente salieron cosas distintas. Ahora vamos a ver otro. Por ejemplo, entonces lo que notamos es que cuando uno se pone en el lugar ahí individualmente de resolver cómo intercambiarían el aula a partir de ese rol, bueno, cada uno lo hace de una forma distinta. Y retomando lo que decía Ezequiel antes también, lo que está bueno esa pregunta que agrega Marcos al final, es que, bueno, por un lado entiende Marcos que una cosa es la equivalencia entre 3/5 y 1, que puede ser extraña, y la pregunta que agrega Marcos al final da cuenta de que podría estar pasando otra cosa, que es que aunque se den cuenta los estudiantes que 1 y 3/5 son números distintos, podrían estar ubicados en el mismo lugar en la recta. Como que, bueno, no continúa el diálogo por ahí, pero lo agrega como diciendo, bueno, esto podría ser un tema de conversación en el aula también. Vamos con el próximo. Dale. Sí. Prometo que es el último diálogo que vamos a analizar, pero nos interesaba sobre todo esto de frente a un mismo diálogo, cómo lo continuarían, ¿no? Y aunque sea mostrar dos diálogos que continuaban una misma interacción ahí entre un docente y un estudiante. Y solo retomo esto último, que era de la consigna, cuando la docente pregunta dónde ubicaron el 1, y Clara dice, ubicamos el 1 a 9 cuadraditos del 0, en nuestra consigna la docente pregunta por qué lo pusieron ahí, y Clara dice, dividí en 5 partes iguales y tomé 3 desde el 0. Entonces ahora tenemos otra docente que arma el siguiente diálogo. Este es el diálogo de Claudia. Y dice, arranca el docente hablando. Bueno, entonces decís que tu grupo puso el 1 a 9 cuadraditos del 0 y propone como apoyo visual graficar la recta en el pizarrón con la producción del grupo. Lo que hace es graficar la recta, ubica el 0 y el 3/5 que estaban dados en la consigna y el 1 donde lo ubicó Clara. Y el docente dice, observemos la recta. ¿Cuántos cuadraditos hay desde el 0 hasta el 3/5? Un estudiante, que no es Clara, lo llama estudiante 1, contesta y dice, hay 15. Ahí el docente dice, exacto, ¿qué fracción representa cada cuadradito? Y pone 3 puntos suspensivos en Clara, como si no supiera qué responder. Vuelve a hablar el docente, dice, pensemos, si 15 cuadraditos representan 3/5, ¿qué parte de la fracción representa solo un cuadradito? Aparece un estudiante 2 que dice, cada cuadradito es un 25avo. Y el docente dice, ¿por qué? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Avanzamos a la que sigue. Vuelve el estudiante 2 y dice, yo conté hasta el 3/5, 15 cuadraditos, y luego me faltaban 2/5, que son 10 cuadraditos más, para completar 5/5, y 5/5 es 1. O sea, pensemos que es un docente que se está imaginando todo esto, ¿no? Que está pasando en la clase, que está contestando un estudiante. Y 15 cuadraditos más 10 cuadraditos es 25. Por eso, cada cuadradito es 1 de 25. Acá la docente dice, exacto, muy bien tu explicación. Un estudiante 3 dice, entonces tenemos que contar de a 25 cuadraditos para ubicar el 1 y luego 25 más para ubicar el 2. La docente dice, entonces el 1 ¿dónde estaría? Y ahí vuelve a aparecer Clara. Más allá del 3/5, porque el 3/5 solo llega a 15 cuadraditos y el 1 está en el cuadradito 25. Yo me confundí cuando marqué el 1 a 9 cuadraditos del 0 porque pensé que la distancia de 15 cuadraditos ubicaba el 3. Perfecto, dice docente, lo entendiste bien entonces. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que el 1 no entra entre el 0 y el 3/5, está más adelante. Eso lo pone como que lo dicen los estudiantes, ¿no? Y el docente dice, exacto, y también hay que considerar y tener cuidado cuando se nos presenta una escala, la distancia que deben tener entre los números. Ahí finaliza el diálogo de Claudia. Vuelvo un segundo para... Voy a decir solo 2 cositas, o sea, y abro ya para que, si quieren comentar algo más, pero nos gustaba para comparar estos 2 diálogos, qué distintas fueron las intervenciones docentes que propusieron acá. Y cómo acá aparece un docente que
en lugar de retomar la estrategia que tiene Clara, lo que hace es proponer una nueva, ¿no? Con esta pregunta de ¿qué fracción representa un cuadradito? Y otra cosa que resulta bastante interesante acá es cómo, a partir de esa pregunta, imagina un estudiante que no sabe qué responder. O sea, en eso también nos hace pensar en que esa pregunta que propone acá el docente no es sencilla de ser contestada por el estudiante. Y después, a diferencia del diálogo de Marcos, aparecen más voces de estudiantes, que en el de Marcos aparecían solo el docente y Clara. Propone también un apoyo visual en la recta. Y lo que nos gusta también esto, lo que nos pareció muy rico, es cómo estos diálogos, tanto de Claudia como de Marcos, nos permiten poder analizar un poco estas concepciones que tienen del rol docente, de las interacciones, de qué es lo que piensan posible de ser contestado por un estudiante, porque fueron por dos caminos bastante distintos estos dos docentes que están continuando este diálogo que habíamos propuesto en la consigna. No voy a decir mucho más, a ver si podemos tener unos minutitos, no sé si quieren comentar algo de estos diálogos. Ahí, Graciela. Sí, en la filmina que sigue, en un momento, no sé quién es, si habla del 3 como el 3 entero, algo así. Dice, no sé cómo dice, cómo lo confundió ese 3 como que si fuera el 3 entero. Entonces yo entendí eso. Sí. Entonces ahí también como que juega con un supuesto de parte de los alumnos que tiene que ver con la ruptura de las fracciones, digamos, y cómo el pasaje de los naturales a las fracciones y todo, la complejidad de ese campo, digamos. A los 15 cuadraditos se ubicaba el 3. Entiendo que habla de 3 enteros, o no sé, sí. Entonces ahí también cómo esta docente juega con ese supuesto que tiene que ver con eso de la confusión, por decir, que aparece en general cuando las fracciones son trabajadas así desde muchas veces desde aprendizajes bastante poco significativos o medio mecánicos también, que sabemos que las fracciones y su enseñanza tiene esa complejidad. Por eso es lo que me pareció interesante en el punto 21 ahí, donde hace como un supuesto de una respuesta de Clara en relación a por qué ubica ahí ese número. Sí, en ese sentido empiezan a aparecer algunas concepciones erróneas también de parte de los estudiantes que hasta ahora no venían apareciendo en otros diálogos, que también esa era un poco nuestra intención. Que vos bien decías antes también que es más difícil esto, ¿no? Trabajar a partir, interactuar o imaginarse una resolución errónea y ver cómo interactuar con eso. En este caso, la resolución errónea las proponen ustedes, ¿no? Que ustedes le propusieron el diálogo inicial. Claro, sí, surgieron de la planificación que hicimos con los profes de la secuencia de ubicación de racionales en la recta. O sea, pensamos en conjunto las actividades y pensamos posibles errores. Entonces, la consigna de elaborar el diálogo ya incluía el error, esos primeros fragmentos del diálogo con el error. Ahí tenemos a Vale levantada. Buenas, para que no sé si me veo, ahí va. No, me quedaba pensando, siento que este diálogo es como mucho más real de clase, que pasan muchas cosas y quedan cosas en el tintero, porque esto que decía recién Graciela del 3, en realidad, si pienso que 3 está donde está, no lo ubicaría a 9 cuadraditos, ¿no? Al 1, lo ubicaría a 5 cuadraditos al 1. Y que eso a veces pasa de largo, y pasa de largo en realidad en la clase, que uno dice, ah, claro, ahora entendés, y quizás no nos damos cuenta. Y en ese sentido también en la línea esa 17, la explicación de este estudiante como que tiene un implícito atrás también de si 15 cuadraditos son 3 quintos, bueno, 10 cuadraditos son los 2 quintos más. Ahí hay cosas atrás también, y el docente dice, exacto, muy bien tu explicación,
no sé, siento que está bueno también para seguir pensando, ¿no? Lo que uno se imagina que puede suceder en el aula y que nos pasa esto de que quedan cosas en el tintero. Yo me quedo pensando de leer, ¿no? Está bueno. Sí, te agrego una cosita más. Aparte de que esto de que van quedando cosas en el tintero, ¿cómo aparecen estas voces de estudiantes? Que Saskis lo llama algo así como una vuelta a lo básico, que es, aparecen voces de estudiantes como más expertas o que pueden explicar las cosas, ¿no? Como que van más allá y queda como la voz del estudiante que explica cómo se resolvería también. Sí, un detallecito cortito. Está validando el docente, exacto, muy bien tu explicación, perfecto, lo entendiste bien, entonces, por ahí tal vez no tuvo en cuenta en este diálogo esto de la repregunta o el de poner en discusión junto con todo el grupo clase. Es como que ahí hay un diálogo unívoco y una validación, entiendo, por parte del docente, que podría haber dicho, bueno, ¿ustedes están de acuerdo con lo que dice, no sé, Clara o con lo que dice tal y tal? ¿No? Está continuamente validando, que de alguna manera hablamos de la validación en los otros diálogos y veíamos que era de otro tipo ese momento de validación. No sé, lo veo así ahora muy rápido, tal vez. Sí, como que no, claro, cuando el estudiante 2 ahí en el renglón 17 dice algo que es correcto, ahí no repregunta, la docente decide no repreguntar, sino decir, bueno, exacto, muy bien, avancemos por acá. Que es un poco lo que también intenta decirse así recién. No es la docente la que dice cómo hay que hacerlo, pero bueno, elige Claudia en su diálogo que sea un estudiante quien lo dice de forma correcta. Bueno, yo... Perdón, una sola cosita. Todos queremos decir algo. Bueno, yo no digo más nada. No, por favor. No, estamos todos así, yo estoy viendo, el equipo está todo como queriendo devolver cosas. Estamos viendo que son las 8 menos 7 minutos también al mismo tiempo, pero entendemos que el análisis de diálogos es una actividad que lleva tiempo y meterse en lo que piensa un docente que escribe un diálogo es todo otra zona muy rica. Y para nuestra experiencia, no sé ustedes que están acá participando en un taller, pero nuestra experiencia es algo muy rico para trabajar. Si les parece, no quiero cortar la palabra a nadie, pero vamos para adelante. Creo que deberíamos avanzar, sí. Sí, igual cerramos con algunas cuestiones así como un poquito teóricas, pero nosotros tomamos algunas ideas, en este caso de Chemendi, Sadowski y Tarasov, donde la intervención docente incide en la posición que los alumnos adoptan frente al conocimiento matemático. La hipótesis que tienen estas autoras es que la interacción sostenida, centrada en la reflexión sobre los problemas ya resueltos, permite elaborar relaciones que no se construyen en el momento mismo de la resolución, ¿no? Cuando un docente invita a explicar procedimientos, a comparar estrategias, a analizar propiedades, los razonamientos se transforman o podrían transformarse en objeto de análisis, ¿no? En ese movimiento, el diálogo real, estas autoras trabajan con diálogos reales, ¿no? Pero el diálogo real de la clase funciona como un dispositivo que favorece una posición reflexiva, una posición más autónoma de los estudiantes respecto al saber matemático. Pero por otra parte, desde la perspectiva psicológica sociocultural, el doctor Wertz analiza los formatos discursivos que predominan en el aula y muestra que una gran parte del intercambio dentro del aula se organiza lo que llama la secuencia IRE, iniciación, respuesta, evaluación, ¿no? En este esquema el docente formula una pregunta cuya respuesta está más o menos predeterminada, el alumno la responde y el docente lo valida o lo corrige, ¿no? Podemos imaginarnos un montón de estas escenas en varias clases, esas preguntas donde ya la respuesta ya está como predeterminada.
este tipo de secuencias, las respuestas de los estudiantes no son tratadas como algo que permite una discusión posterior, sino es algo a validar, corregir, sí o no. En contraste a esto, cuando el docente propone unas preguntas auténticas, sin una respuesta predefinida, para estos autores se destaca como un interés del docente por lo que piensan los alumnos, ¿no? Y en estos casos las intervenciones de los estudiantes son nuevos aportes para pensar. Por último, retomando algo que dijimos al inicio, ¿no? Los diálogos de las clases tienen un potencial para estudiar los fenómenos del aula, analizar concepciones de los docentes acerca de sus estudiantes, los modos de aprender, el rol del docente en el aula. Elaborar estos diálogos de clases ficcionales como una instancia específica de reflexión sobre la práctica docente ofrece la oportunidad de concebir nuevas formas de organizar las conversaciones reales en el aula, ¿no? Tomando las reflexiones anteriores de Etchemendy, Sadowski y Tarasov sobre las conversaciones reales en el aula. Nuestro trabajo se orienta hacia allí, ¿no? Como un horizonte para pensar la evolución de estas conversaciones. Nosotros mostramos una parte del trabajo que venimos haciendo con estos docentes y esa es nuestra perspectiva, pensar esas conversaciones reales que permitan esta posición reflexiva y autónoma de los estudiantes. Y para finalizar, un diálogo de clase permite apreciar no solo lo que el docente tiene planificado hacer, sino también el detalle con el que imagina ese plan y el abanico de situaciones que considera posible de las escenas del aula, ¿no? Un poco decía Uriel antes sobre esa resolución incorrecta que se había discutido en el grupo mientras se planificaba, había quedado registro en la planificación, sin embargo, cuando los docentes tuvieron que hacer solos un diálogo, lo que pusieron, el nivel de detalle que se imaginaron fue diferente, ¿no? Y a nosotros nos interesa trabajar sobre ese campo de posibilidades, para interrogarlo, para ampliarlo, para explorarlo, porque esto nos constituye un aspecto central de lo que nosotros queremos o el interés que tenemos nosotros de trabajar con los diálogos de clase, para ampliar, ensanchar esas posibilidades y empezar a pensar estos diálogos reales más en sintonía con lo que plantean Etchemendy, Sadowski y Tarasov. Y por último, les queremos compartir, como finalizado el primer año, trabajamos el año pasado, les pedimos una devolución escrita sobre el proceso y queremos compartir fragmentos de las voces de los docentes que participan. Lo leemos rapidito para escucharlos. Con respecto a la actividad de escribir diálogos hipotéticos de clase, considero que es difícil anticipar todas las preguntas y respuestas de los y las estudiantes. Tuve algunas dificultades para hacerlo, pero reconozco que es válido anticipar algunas posibles intervenciones, ya que deja un poco de lado la improvisación. Primero, es difícil, lo manifiesta, lo pone ahí, pero también lo valora como un recurso, ¿no? Para dejar de lado esa cierta improvisación y empezar a pensar nuevamente. Aparecieron respuestas correctas de los estudiantes y nosotros sabemos en nuestras clases que aparecen de todo. Entonces también está bueno como para movernos de ahí de esa improvisación. Y en cuanto a otra reflexión, y en cuanto a las actividades que realizamos, destaco en primer lugar la producción de diálogos de clase. Era una propuesta que no había trabajado antes y me permitió situar mi pensamiento no solo en el rol docente, sino también en las perspectivas de mis estudiantes. Pude anticipar las distintas respuestas que podrían surgir y comprender aún más la importancia de tener claridad sobre los propósitos de la clase, ya que nuestras intervenciones orientan el desarrollo de la conversación. Aquello que decimos genera determinados tipos de respuestas y tomar conciencia de ello resulta fundamental. Acá nos comparte también esto, ¿no? Tener en cuenta los propósitos que se formula para la clase para también decidir cómo intervenir. ¿Leemos las últimas que nos quedan? No, ya no leemos, no. Son las 8, yo 8:01. Les agradecemos a todos la participación, las ideas, el estar acá hasta último momento.
La universidad está atravesando un momento durísimo, muchos de ustedes también trabajan en la universidad y comparten con nosotros las dificultades para llevar adelante nuestra tarea, para sostener los proyectos de enseñanza, de investigación. Queremos seguir para adelante y vamos a dar batalla hasta el final. Les agradecemos por estar acá.